Hola a todos, gracias por venir a la última sesión del semestre y del año. Tenemos el gusto de tener a Pierre Bayard. Él estudió, a ver, dime si me equivoco, licenciatura y maestría en París y el doctorado en Niza, ¿no? Y luego fue profesor en la Universidad de Morelia, la Nicolaita, y desde hace 4 años es profesor titular de aquí, del Departamento de Matemáticas. Entonces, muchísimas gracias. le doy la palabra. Gracias por la invitación. Ok, entonces el punto de inicio de la geometría espinorial es la observación que el grupo SON no es simplemente conexo. Su grupo fundamental tiene 2 elementos. Pero sí hay un subcubriente universal, que es un morfismo de grupos también. Entonces es un cubriente 2-1. Ok. Ahora este es simplemente conexo. Entonces es fácil ver esto, ¿no? Para el caso de n igual a 3. Porque en este caso es fácil ver que hay un cubriente de la esfera sobre SO3. Entonces se puede ver, por ejemplo, tomando S3 como los cuaternios unitarios. Entonces los cuaternios es el espacio generado por los 1 y JK, ¿okay? Con las relaciones usuales entre I, J y K, ¿no? Y entonces se toma la aplicación que a un cuaternio unitario asocia la transformación de R3. Entonces voy a ver R3 como los imaginarios en los cuaternios, como RI más RJ más RK. Y la aplicación es la conjugación por Q. Okay. Se puede checar que esto es un cubriente 2-1, es cuadrático. Entonces si Q y menos Q se mandan sobre la misma transformación, entonces esto lo llamo esto ρ. Entonces la inversa de la identidad. Entonces es cuando Q es igual a 1 o a menos 1. Okay. Okay. Entonces, bueno, esto es el grupo spin 3, ¿no? Entonces la idea básica de la geometría espinorial es decir que la geometría riemanniana es una geometría de grupo SON. Entonces lo que se busca hacer es reemplazar el grupo SON por el cubriente universal, por spin n. Se busca tomar una geometría de grupos spin n. Okay. Entonces, de alguna forma, si se hace esto, es como desdoblar la geometría riemanniana. Y el beneficio que se obtiene es que hay objetos nuevos que aparecen, ¿no? Objetos nuevos. Y el más famoso es el operador de Dirac. El operador de Dirac, por ejemplo. Entonces, es un operador diferencial de orden 1, tal que su cuadrado es laplaciano. Entonces, es una construcción que no se puede hacer en geometría riemanniana. Hay que intentar pasar por este procedimiento, ¿no? Entonces, el objetivo de la práctica es explicar lo que es pasar de una geometría de grupo SON al grupo spin n, ver si se puede y dar ejemplos, ¿no? Okay. Entonces voy a empezar hablando de marcos, en las de marcos sobre una variedad, ¿no? Okay, entonces voy a tomar M, una variedad de dimensión n, y voy a tomar un punto. Entonces se puede pensar en una superficie, por ejemplo una superficie en L3. Entonces voy a tomar los marcos, como Q de X, los marcos en este punto, ¿no?
son los marcos del espacio tangente en X, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto son las bases del espacio tangente, ¿no? Okay. Entonces, para una superficie es una base cualquiera en X, ¿no? Y tomo todas las bases para definir esto. Y luego tomo la unión. Q va a ser la unión sobre todos los puntos de los Q de X, ¿ok? Entonces son todas las bases sobre M, ¿no? Entonces hay una proyección de Q sobre M. Simplemente tomo un marco en el punto X, una base, y le mando el punto base X, ¿no? Entonces esta construcción es una principal. Entonces, Q sobre M es el primer ejemplo de as principal. Es una as principal de grupo, el grupo lineal. Esto significa dos cosas, que hay una acción del grupo lineal entonces si tomo un elemento del grupo lineal y una base, okay, una base en el punto X, entonces la acción natural va a ser, voy a tomar la base en el mismo punto, entonces va a ser una base del espacio tangente en X, tal que G es la matriz de cambio de bases, de la base inicial a esta base, ¿no? Tal que G es la matriz de cambio de bases, ¿no? Okay, entonces el grupo lineal actúa como por los cambios de bases. Okay. Segunda propiedad es que es localmente trivial. Entonces significa que si tomo un punto en M, hay una vecindad de este punto. Y una aplicación que es una trivialización, phi de U. Es que va de los puntos, de las bases que están arriba de U, hasta el producto U por el grupo lineal. Entonces, ¿cómo definir esta trivialización? Entonces lo que se ocupa es tomar una parametrización local de la superficie de la variedad. Voy a tomar psi. Psi va a ser una parametrización local de N. Okay, entonces, por ejemplo, si estoy para una superficie, es una aplicación de R2 hasta mi superficie, ¿no? que está en R3. Entonces tengo aquí coordenadas en R2. Entonces la parametrización la manda sobre coordenadas de la superficie. Okay, entonces tomo un punto X aquí. Pues la parametrización me induce una base tangente que va a ser tomando las parciales de psi. Son los vectores tangentes a estas curvas. Entonces si esto es, por ejemplo, x1 y x2, pues aquí voy a tener la parcial con respecto a x1 y aquí con respecto a x2. ¿Okay? Entonces una parametrización siempre me induce una base sobre el tangente, ¿no? Esto va a ser una base del tangente a M. Esto para todos los puntos que están en U.
Okay, entonces voy a usar esta base justamente para identificar la base, una base de M con una matriz, ¿no? Entonces voy a tomar la aplicación, una base E1 EN que está aquí arriba de un punto X. Entonces le voy a asociar X y voy a tomar la matriz G, que es la matriz de cambio de base de esta base a esta. Okay. Entonces, bueno, este ejemplo es el ejemplo típico de un as principal. Entonces, un as principal en general va a ser dos variedades, una variedad Q sobre M, una proyección. Va a ser esto un grupo, voy a tomar aquí un grupo, va a ser un grupo de Lie. Se puede pensar en el grupo lineal o el grupo ortogonal, por ejemplo. Ok, y con dos cosas, entonces la acción del grupo sobre Q. Entonces la acción preserva las fibras, ¿no? Acción C infinito que preserva las fibras. En un punto X, el grupo transforma una base en X a una base en X. ¿Okay? Y que sea localmente trivial. Localmente trivial. Entonces, para todo punto, hay una vecina de este punto y una trivialización phi de U. Entonces, trivializa los elementos de Q que están arriba de U a algo de la forma U por G. Okay. Y lo que se pide es que la trivialización sea equivariante, porque aquí hay una acción del grupo sobre sí mismo por multiplicación por la derecha. Okay. Se pide que sea equivariante, entonces que phi de U de SG es igual a phi de U de S y luego multiplico por G. ¿Ok? Entonces, bueno, es una noción muy importante en geometría porque hay el principio de que una geometría sobre M es equivalente a un as principal. Pero la palabra principal no requiere que sea continua la... Todo es infinito para mí. Sí. Okay. Entonces, la idea es que entonces una geometría sobre M corresponde a un as principal. Entonces, de grupo G. Y el grupo determina la naturaleza de la geometría, ¿no? Okay, voy a dar ejemplos, ilustraciones de esta idea un poco más adelante, ¿no? Entonces hay una operación que es muy importante, es la operación de cambio de grupo. Entonces tomo dos ases principales.
Entonces van a ser bases principales de grupos distintos. G es un base principal del grupo G. Entonces hay dos grupos, ¿no? G1 y G2. Voy a suponer que tengo un morfismo entre los dos grupos. Okay. Entonces un cambio de grupo por definición va a ser una aplicación entre los dos aquí, phi, y una aplicación que conmuta con las acciones. Nada más, ¿no? Entonces tal que phi de SG es igual a phi de S. Entonces debo componer con la representación ρ de G. Entonces para todo S en Q1 y todo elemento en el grupo, ¿no? Entonces se puede hacer un cambio de grupo, empezando de Q1 y buscando Q2 y phi, o al revés, se empieza de Q2 y se busca Q1 y phi, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo. Entonces voy a tomar una variedad y voy a tomar el enlace de los marcos sobre M. Entonces es una principal de grupo, el grupo lineal. Ok, y voy a tomar, esto es mi grupo G2. Y voy a tomar como grupo G1 el grupo ortogonal. Ok. Entonces el morfismo va a ser simplemente la inclusión. Entonces, ¿qué significa pasar de mi as principal Q2 a un as principal Q1? ¿No? La pregunta, ¿no? Entonces tengo Q2 y busco si hay un Q1 y quiero ver lo que significa, ¿no? Ok, entonces voy a hacer el dibujo de Q2. Entonces voy a poner Q2 así. Tengo mi proyección sobre M y un punto X, ¿no? Entonces Q2 es una principal de grupo lineal. Entonces las fibras se identifican con el grupo lineal, ¿no? Entonces tengo una fibra así. Tengo la acción del grupo lineal aquí. Ok. Las fibras son todas las bases, ¿no? En este punto. Y se identifican con el grupo lineal si fijo una base. Y el Q1 aquí, como esta aplicación es inyectiva, lo que pasa es que esta aplicación también es inyectiva. Y se puede ver el Q1 que está metido dentro de Q2. Entonces Q1 será algo así, ¿no? Ok, pero es una principal de grupo, el grupo ortogonal, ¿no? Entonces actúa algo más chiquito, ¿no? Es el grupo ortogonal. Ok, entonces, ¿qué significa tener Q1? Pues es lo mismo que seleccionar una familia de bases aquí. Es lo mismo que para todo punto en M tener una familia de bases que es estable para el grupo ortogonal, que es esta familia, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Sí. Q1 está metido en Q2, está más chiquito, y la fibra de Q1 es lo que se dibuja aquí, ¿no? Es lo mismo que tener una familia de bases que es estable por este grupo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Pues es lo mismo que tener un protopunto. Es lo mismo que para todo X en M, tener un protopunto, que depende de X, sobre el tangente. Entonces, ¿por qué? Porque si tengo una familia de base, voy a definir protopunto como el único protopunto tal que esta familia es ortonormal.
Y al revés, si tengo un protopunto, voy a seleccionar las bases ortonormales. ¿Okay? Entonces, finalmente, esto lo que es una métrica riemanniana. Es decir, un protopunto sobre todos los espacios tangentes, ¿no? ¿Okay? Entonces, en este ejemplo se ve que pasar del grupo, de este grupo a este es introducir una métrica sobrevariada, ¿no? Una pregunta, pero entonces Sí. cuando cambias, digamos, o sea, si tienes una misma variedad y cambias de una métrica a otra, en eso que estás platicando, ¿cómo se ve? Ajá, exacto, buena pregunta. Entonces lo que se hace es se selecciona otra familia de bases ortonormales. Entonces, por ejemplo, tomo otra familia, ¿no? Okay. Esta otra familia es otra métrica. Así se ve, ¿no? Como es seleccionar otra, sí, otra familia invariante. Ok, entonces el principio general es que si empiezo con Q1, siempre se puede pasar a Q2. Esto siempre es posible. Pero no es muy interesante porque corresponde a olvidar geometría, ¿no? Se olvidan estructuras geométricas. Corresponde a olvidar estructura geométrica. Okay, lo que se hace aquí, tengo una métrica, paso al grupo más grande y ya no tengo métrica. Okay. Y al revés, de Q2 a Q1, que es la operación interesante, no siempre es posible. Y esto corresponde más bien a enriquecer la geometría, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí sí ha sido como introducción a la métrica riemanniana. Entonces voy a dar algunos ejemplos. Un primer ejemplo. Entonces voy a tomar una variedad. Entonces sigo con Q2 en las de los marcos. Entonces, el grupo es el grupo lineal. Okay, esto va a ser mi grupo G2. Y voy a tomar como grupo G1 los isomorfismos, pero determinante positivo. Okay. Y como aplicación va a ser la inclusión. Esto va a ser el morfismo oro. Okay. Ahora, ¿qué significa pasar de Q2 a unas principal de grupo G1? Okay, entonces sigo la misma idea que esto es seleccionar bases que son estables por la acción de este grupo más chiquito. Es lo mismo que para todo punto una familia de bases. Y después tangente de este punto que es estable por este grupo más chiquito, ¿no? ¿No? ¿Y esto qué es? Una orientación. Es una orientación. Esto es lo mismo que una orientación. Una orientación sobre M. ¿Ok? Porque si tengo una orientación, pues tengo bases positivas, son estas, ¿no? Y al revés, si tengo esta selección de bases, tengo la orientación. Defino una base positiva si pertenece a esta familia, ¿no? ¿Okay? Esa es una correspondencia. Ok, entonces no siempre existe, ¿no? Entonces existe si solo si la variedad es orientable, ¿no?
Okay. Ahora voy a regresar al caso que me interesa del grupo spin N. Entonces voy a tomar el grupo G2, va a ser SON. Y voy a tomar G1, el grupo spin N. Y tomo ρ es mi corriente doble. Ok, entonces voy a tomar M, va a ser una variable de mañana. De mañana, supongo que es orientada. Okay, se pueden pensar en la superficie, por ejemplo, con una orientación y un protopunto en cada espacio tangente. Entonces tomo el haz de los marcos ortonormales positivos. Entonces va a ser Q2. Va a ser un haz principal del grupo SON de los marcos ortonormales y positivos. Que es de grupo SON, obviamente, ¿no? Porque si tomo dos marcos ortonormales positivos, el cambio de bases es una matriz en SON. Entonces la pregunta es, lo que se busca es un haz principal de grupo spin N. Entonces se busca Q1 y que esté con una aplicación phi que me va a Q2. Okay, entonces se busca una aplicación, un haz principal y una aplicación entre los dos haces, tal que la aplicación es equivalente, ¿no? Okay. Es el marco general donde los cambios de grupos. Entonces, pues, esto es una estructura espinorial. Entonces, una estructura espinorial es Q1. Okay. Pero hay que identificar las construcciones equivalentes. Entonces, módulo. Entonces, tengo dos soluciones, Q1 y Q'1. Entonces, voy a las identifico si hay un diffeomorfismo entre los dos que conmuta con las acciones. Esto va a ser un diffeomorfismo. Y además, como estas aplicaciones son aplicaciones sobre Q2, entonces se pide que además esta aplicación respecta las dos aplicaciones phi y phi', ¿no? Okay. Bueno, esto es una estructura espinorial, ¿no? Es un haz principal de grupo spin N que se manda por una aplicación de este tipo equivalente sobre el haz principal, módulo de una identificación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuándo se puede hacer este tipo de construcciones y cuándo no se puede, ¿no? Entonces, para esto voy a hablar un poco de Kostiklov. Entonces, voy a empezar con un haz principal. Entonces el grupo es un grupo cualquiera G. Ok, y entonces, bueno, ya sabemos por definición que es localmente trivial. Entonces voy a tomar una cubierta de M por abiertos. Ok, entonces sobre estos abiertos tengo trivializaciones. Tengo phi. Entonces es un producto UI por el grupo G. Ok, entonces lo que voy a hacer es el cambio de parametrización. Voy a tomar dos índices, I y J, y tomo phi I compuesto con phi J menos 1. Ok,
Ok, entonces supongo que los dos abiertos se intersectan, ¿no? Entonces va a ser una aplicación que va de la intersección por el grupo hasta la intersección por el grupo. Entonces que a un punto X y voy a empezar con el 1. Entonces me lo manda sobre el mismo punto X. Okay, son dos trivializaciones mías. Y obtengo aquí un elemento del grupo, que es la imagen del 1. Lo denoto como G y J de X. Entonces, como las aplicaciones, las phis son equivariantes, si multiplico aquí por G, pues se multiplica también aquí, ¿no? Okay, entonces manda XG sobre X, G y J de X por G. Okay. Entonces, bueno, si ahora tomo tres índices, I, J y K, entonces voy a hacer los cambios phi, J, luego phi J, phi K menos 1, y phi K, phi menos 1. Okay, entonces obviamente se cancelan 2 por 2, ¿no? Entonces todo esto es la identidad. Entonces esto implica que cuando hago la multiplicación de GJ por aquí GJK y por GKI, obtengo el 1 del grupo. Okay. Entonces, ahora si tomo dos veces el mismo índice, tomo J igual a I, obviamente es la identidad, ¿no? Entonces G11 es 1. Okay, entonces, bueno, estos se llaman las relaciones de cociclo. Entonces, lo que es interesante en esta construcción es la recíproca. Es decir, que si tengo aplicaciones G y J que satisfacen todo esto, se puede construir las principales. Entonces, la recíproca. Entonces, si tengo una familia G y J, entonces es una familia que satisface la relación. Entonces, esta relación. Entonces, le corresponde a unas principal, ¿no? Entonces, unas principal. Es la construcción inversa, ¿no? Entonces, como, bueno, la construcción es nada más tomar las trivializaciones, U por J, tomo la unión disjunta y uso estas funciones para pegar las trivializaciones, ¿no? Entonces va a ser módulo de una relación. Entonces voy a identificar X y G. Entonces voy a suponer que X está en UJ, con X' G'. Estoy en UI. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir que son equivalentes si los puntos son iguales. Y los elementos del grupo se corresponden bajo la multiplicación aquí, ¿no? Entonces va a ser G' es igual a G y J de X. G, ¿no? Okay, entonces no es difícil ver que es la construcción inversa, ¿no? Esto. Entonces ahora regreso al problema, ¿no? Tomo unas principal de grupo S o N. Ok, y lo que busco es construir unas principal de grupos spin N, ¿no? Entonces, bueno, la idea es definir este as principal en términos de cociclo. Entonces voy a tomar el cociclo que corresponde a este as principal.
Ok, tengo el covariante doble. Entonces, pues la idea va a ser como levantar estas funciones. G tilde J. Ok, se puede levantar si tomo aquí intersecciones simplemente conexas, ¿no? Que es un covariante, se puede levantar. Entonces, el problema es que así tal vez no es un cociclo. La pregunta es si pasa esta propiedad. Si esto es igual a 1 o no. Ok, si es igual a 1, entonces ahí está, tenemos el as principal. Pero si no, pues no. Okay. Entonces esto lo voy a entrar como epsilon de IJK. Entonces, ¿qué se puede decir de esta cosa, no? Entonces, esto es la proyección ρ. Entonces, bueno, ρ es un morfismo, ¿no? Entonces, si aplico ρ a esta epsilon de IJK, pues es el producto de las proyecciones. Entonces, va a ser el producto de los GIJ. Va a ser GIJ, GJK, GKI, ¿no? ¿Ok? Entonces, es igual a 1 porque es un cociclo. Entonces, epsilon I JK está en el kernel de ρ. El kernel tiene dos elementos, que es covariante doble. Entonces, vale más o menos 1. Okay, entonces, si siempre vale 1, pues ya está, y si no, hay que hacer algo. Entonces, pues si no es igual a 1, entonces tal vez no lo hicimos bien. Entonces lo que hay que hacer es tomar otro levantamiento. Entonces otro levantamiento va a ser el levantamiento G tilde y multiplico por más o menos 1. Okay, esto es más o menos 1. Okay, ahora me hago la misma pregunta, si es un cociclo o no. Entonces voy a tener una epsilon prima de IJK. Entonces hago esta misma combinación, pero ahora con G tilde prima. Entonces lo que se obtiene es AIJ, AJK, AKI. Y por la combinación por este mismo producto. Entonces por epsilon y JK. Ok. Entonces la pregunta es si esto puede ser igual idénticamente a 1 o no. Entonces esto tiene una interacción muy bonita en términos de cohomología de Čech. Entonces la idea es tomar 3 índices IJK. Como la epsilon que a IJK me asocia este número. Entonces cae en más o menos 1. Entonces tomo la aplicación A que a IJ me asocia a IJ. Ok, se definen dos aplicaciones de la cofrontera, ¿no? Cofrontera de epsilon. Entonces se define tomando una combinación de epsilon IJK, epsilon JKL, menos 1, epsilon KLI, epsilon LIJ, menos 1. Bueno, y si hacen la cuenta usando que tiene esta forma muy especial, se obtiene siempre 1. Eso es 1. Ok, entonces con esta definición, esto es un cociclo. Y esto es una cofrontera, se define la cofrontera de A. Entonces IJK, justamente como esta combinación AIJ, AJK, AKI. Okay. Entonces lo que se obtiene aquí, entonces, en esta fórmula, es un cociclo módulo una cofrontera.
es definir un elemento que vive entonces en el segundo espacio de cohomología, número 2. Exactamente esto, ¿eh? Es una aplicación que depende de 3 índices y que me lo manda sobre más o menos 1. Es la definición de esto, son los cociclos módulo las cofronteras. Y esto se llama la segunda clase de Stiefel-Whitney de las. Okay, lo que se obtiene con esta construcción es la segunda clase de Stiefel-Whitney. Entonces la obstrucción para que exista esta estructura spin es que esta clase sea idénticamente igual a 1. Es una obstrucción. Entonces existe una estructura spin. Si solo si esta clase es 1. Okay, significa directamente que esta función es igual a 1 para algunas AIJ. ¿No? Okay, ahora supongo que sí se puede, entonces que no hay obstrucción. Y la pregunta es, ¿cuántas estructuras hay? Entonces voy a suponer que tengo un levantamiento que es un cociclo. Entonces, lo que se puede hacer es buscar otro levantamiento. Entonces voy a multiplicar estos por más o menos unos. Okay. Y esto es un cociclo. Estos son más o menos unos. Entonces, sí, solo sí. Pues se hace la misma operación, ¿no? Entonces lo que se obtiene, como este es un cociclo, lo que se obtiene es AIJ, AJK, AKI igual a 1. ¿Okay? Es decir, si solo si A es, esto es la relación de cociclo, si solo si A es un cociclo. Okay. Y ahora este A me define un elemento que está en el H1. Y lo que se encuentra es que hay una correspondencia. Las estructuras corresponden a estas A's que son cociclos, entonces corresponden a estas clases. Digo, módulo. La estructura corresponde a las clases de cohomología. Ok. Entonces voy a dar nada más ejemplos de cosas que son spin y cosas que no son. Ok, una superficie compacta orientable siempre es spin. Okay, spin significa que no hay obstrucción que puede hacer esta construcción, ¿no? ¿Cuántas estructuras spin hay? Entonces hay que ver lo que es esto. Entonces si el género depende del género, ¿no? Si el género es G, va a ser esto a la 2G. Entonces hay 2 a las 2G estructuras. Okay. Ahora una variedad de dimensión 3. Si es orientable, siempre es spin.
De hecho, el astringente es trivial, algo difícil, pero eso implica que es spin siempre. En dimensión 4 ya empiezan los problemas. Entonces, el primer ejemplo es P2DC, que es algo que no es spin, pero sí es simplemente conexo. De hecho, PNDC es spin si solo si N es impar. Ahora los proyectivos reales. PNDR. Bueno, es orientable si solo si N es impar. Y es spin si solo si N es igual a 3 módulo 4. Digo, por lo menos para las dimensiones mayores que 3. Ok. Otros ejemplos. Bueno, hay otros tipos, el producto de dos variedades spin-spin. Okay, finalmente, un último ejemplo va a ser un grupo de Lie, siempre es spin, un grupo de Lie. Okay, esto es evidente porque el astringente de un grupo de Lie es trivial. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, un ejemplo bonito que es tomar justamente el grupo ortogonal como grupo de Lie. Entonces, bueno, spin ya lo sabemos. ¿Cuántas estructuras spin hay? Entonces hay que ver el H1. Ok, pero esto tiene dos elementos. Es como el P1. Entonces hay dos estructuras spin. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, primero, entonces, el astringente, bueno, es trivial. Entonces es el grupo por algún espacio lineal. Okay, la dimensión aquí, esta n mayúscula, es n menos 1 entre 2. Entonces, el as de los marcos, aquí pues, es fácil de ver quién es. Okay, tomo la métrica trivial aquí, la canónica. Entonces va a ser simplemente eso n por aquí, el grupo ortogonal que le corresponde, ¿no? Entonces no es la misma n, ¿no? Es esta. Ok, entonces aquí buscar cubrientes dobles. Entonces el primero, hay uno evidente, que es tomar aquí el cubriente doble, ¿no? Ok, esto me da un cubriente de esto con la proyección evidente, que satisface todas las actividades. Y el otro, entonces lo que se puede hacer es tomar más bien los dos cubrientes aquí y acá. Ok, pero bueno, si hago esto, tengo doble, entonces de grado 4. Entonces lo que hay que hacer es tomar el cociente por una acción de delta 2. Y lo que se toma es, voy a identificar H con menos G y menos H. Entonces, si hago esto, también es otro as principal de grupo
spin N, que es diferente de este, es la segunda estructura, ¿no? Ok, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Y para cualquier grupo de I está clasificada, pues las estructuras de espino no es. Esto pues no sé. ¿Sí? No sé. Ni para compactos. ¿Alguna otra pregunta? En el haz trivial de Marcos, pues estaba el Q1 dentro del Q2. Ajá. Ese Q1 me lo está actuando el general lineal. Si tú lo saturas, cubres, supongo, me imagino. Sí, los transpasos en el grupo lineal. Ajá. Sí, claro. Sí, cubre y, digamos, son ajenos módulo ON. O sea, cuando tú lo... No. Las imágenes del... Dices, cuando tienes aquí el Q2, Ajá, y tenía aquí el dentro del Q1, aquí tenía como la órbita de grupo ortogonal, Ajá. y aquí el grupo lineal, ¿no? Entonces mi pregunta es si el espacio total se divide en zonas iguales a Q1, lo que nosotros llamamos que el Q1 es una rebanada en el Q2. Q1 es una... Pues sí, pero debes tomar como clases laterales. Sí, ¿no? como sí, o sea, que justamente todos los Gs del Q1 cubren, ¿no? O sea, cubren. Entonces, será cerrado, por ejemplo, el Q1 es cerrado en el Q2. Bueno, sí, porque Sí. es como el grupo ortogonal en el grupo lineal. A lo mejor es una rebanada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y esto cómo entra? Como de una manera más directa con eso del operador de medida, cosas de ese estilo. Bueno, tal vez... Como entrar, es que hay que seguir las construcciones, ¿no? Ajá, Y el problema es que hay que definir las representaciones espinorales. Una vez que uno tiene un haz principal, la gracia del haz principal es tener los haces asociados. Y los haces asociados provienen de representaciones del grupo, ¿no? ¿Okay? Cada vez que tienes una representación, tienes un asociado. Entonces, si empiezas con el grupo SUN, que no es simplemente conexión, tienes menos representaciones que si tomas el grupo spin N, que es simplemente conexo. Un grupo simplemente conexo tiene siempre más representaciones, ¿no? Para una superficie o una subvalidad cuando tenías SON, había la geometría riemanniana. Sí. Tenías un producto escalar en cada espacio tangente. ¿Y qué estructura se tiene o qué hace uno con esa estructura además? ¿De spin? Sí. Lo que se hace es justamente, por ejemplo. sí, es justamente tomar una representación de este grupo que no proviene de este grupo. Sí. La típica es lo que se llama la spin, es un spinorial. ¿Okay? Y se define entonces un objeto nuevo que es el haz de los espinores, que es asociado. Y sobre este haz, por ejemplo, se puede definir el operador de Dirac, que actúa sobre las secciones de este haz, lo que no se puede definir sobre el haz. Digamos, es una de las cosas que se puede hacer, pero digamos, la geometría riemanniana uno considera geodésicas, uno hace... Bueno, pero también, porque... digamos, cuáles son, ya trabajando concretamente con, no casos generales, que hay ejemplos de esto, sino concretamente, yo tengo una superficie o tengo una subvalidad, ¿qué hago allí con eso? Sí. Bueno, mucha gente trabaja sobre el operador de Dirac, típicamente, para estudiar, por ejemplo, el espectro del operador de Dirac y ver la relación entre geometría y espectro. Entonces, como un análogo de lo que se hace con el laplaciano en el riemanniano. Análisis espectral, pero sobre el operador de Dirac, ¿no? Con la idea de que se puede obtener cosas más finas que se obtiene. Luego, la geometría tipo riemanniana como geodésicas, todo eso pues, también está, ¿no? Porque cuando tengo algo spin, también puedo después obtener algo riemanniano, ¿no? Entonces, todo lo riemanniano ya está. Sí, la cosa me preguntas hacia lo nuevo. Sí, bueno, lo nuevo, entonces, es el operador de Dirac. Y, pues, lo que ha sido nuevo en su tiempo ha sido la fórmula de Weissenbach, ¿no? Típicamente. La fórmula de Weissenbach. Como que compara el cuadrado de Dirac y con el laplaciano.
¿Okay? Y entonces hay como términos residuales que aparecen. Y hay un término que involucra la curvatura escalar que no aparecía en geometría riemanniana. Entonces se pudo obtener como resultados más finos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecemos mucho. Gracias. Gracias.